Qué bueno tenerte acá, Samuel. Qué bueno, gracias por venir. Gracias a ti, gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre participar de este tipo de conversaciones y en esta oportunidad de una vez más hacerlo, pero de una forma abierta y con la transparencia siempre de que caracteriza nuestras conversaciones. Totalmente, ya has dicho algo muy importante, que vamos a grabar una conversación de las tantas conversaciones que hemos tenido. Y ese es algo que pocas personas lo saben. Y yo quiero poner en contexto un poco antes de empezar a conversar. Creo que no podemos liderar si no somos liderados. Y yo tomé la decisión, me acerqué a ti, y muchos de repente no saben, pero tú eres mi mentor. Eres un líder para mí, ¿no? Y todo el tiempo trato de acudir a ti siempre con dudas, o simplemente a veces ora por mí, ¿no? O otras veces, hey, mi matrimonio está pasando esto, necesito ayuda. Y la verdad que ha sido de mucha bendición tu vida, de verdad te agradezco. No, para mí siempre es un privilegio. La amistad siempre está de por medio y he podido ser partícipe de varias experiencias en tu matrimonio, empezando una de ellas en las bodas, o en tu boda mejor dicho, en la iglesia y en el ministerio. Y para mí es un privilegio el poder acompañarte, guiarte. Yo también siempre considero que soy un aprendiz, y de lo poco que he aprendido y voy aprendiendo, creo que es necesario compartirlo con alguien más. Y estamos acá para poder ver qué es lo que hoy nace o sale de esta conversación y que pueda bendecir nuestras vidas, porque creo que siempre, que cada vez que conversamos, no solo es la bendición hacia tu persona, sino que la bendición es recíproca, viene siempre hacia mí. Gracias, y que en esta oportunidad puedan de pronto los que nos lleguen a escuchar o ver puedan también salir edificados o bendecidos. Totalmente, totalmente. Y eres mi mentor, eres pastor, eres un amigo, y de verdad que para mí significa mucho que estés aquí, muchísimo. He tenido que batallar un montón para que tú estés aquí hoy. Y es difícil conseguir una reunión contigo, pero estoy feliz de verdad que estés aquí. Y yo recuerdo que una de las conversaciones que tuvimos cuando yo estaba pasando una dificultad dentro de mi matrimonio, yo me acuerdo que recurrí a ti, y tú sabiamente me dijiste varias cosas que no solamente me cambiaron la manera de pensar, sino que además me dieron revelación a mi vida a través de lo que Dios te había mostrado a ti, ¿no? Mediante la Biblia. Y me llama mucho la atención cómo es que tú ves a la mujer dentro o bíblicamente, ¿no? Cómo ves tú a la mujer y cómo Dios ve a la mujer, ¿no? Y quiero que me hables un poco acerca de eso. Correcto. Bien, antes de todo, mencionar que lo que vamos a decir o lo que podemos conversar siempre tratamos de basarnos en lo que dice la Biblia, y de ahí extraemos nuestros pensamientos o los pensamientos, y uno de ellos es que Jesús vino para reivindicar a la mujer. Y no solo lo vemos en el Nuevo Testamento, sino incluso en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo el plan de Dios es de reivindicar o de dar la dignidad a la mujer, de tal manera que entonces la visión del hombre o de la sociedad debe de ser de ver a la mujer no como un objeto o una posesión, sino como una persona, tal como Dios lo ve. Y ese es el punto que como iglesia tenemos que nosotros volver a considerar, de ver justamente a la mujer como Dios lo ve. Y Dios dice que creó varón y hembra. El diseño de Dios no es que el hombre sea mejor o superior que la mujer, ni que la mujer sea superior o inferior que el hombre, sino que lo creó varón y hembra. O sea, es el complemento o es un equipo en la cual somos llamados a valorarnos y a considerarnos. Me gustó mucho cómo tú llevaste el versículo donde dice que Dios nos creó a imagen y semejanza, y luego tú los comparaste, ¿no? A Dios,
a Jesús y al Espíritu Santo y tomaste una referencia para decir, más o menos así es como que nosotros debemos ver a la mujer, ¿no? Y tomar acciones sobre eso para poder tratar a la mujer como Dios quiere que lo tratemos. Y recuerdo que me dijiste sobre el Espíritu Santo. Y una de las cosas que se me han quedado grabadas es: Dios te perdona cualquier pecado, menos que tú blasfemes, en otras palabras, hables mal, ¿no? Hables en contra del Espíritu Santo. Así es. Es una analogía lo que conversamos en aquella oportunidad, y de pronto volver a traerlo a esta conversación, donde vemos que a Jesús lo criticaron, e incluso aquellas personas que lo criticaron o lo censuraron fueron perdonados, y nosotros mismos podemos ser perdonados si nos burlamos del Padre o tomamos su nombre en vano, si rechazamos a Jesús. Pero una vez más, la palabra es: si alguien peca o blasfema contra su espíritu, no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y entonces nosotros como hombres debemos de considerar, en este caso, los que tenemos un matrimonio o los que estamos casados, considerar este principio que yo lo apliqué o lo aplico en mi vida. Contra mí pueden burlarse, rechazarme, criticarme o hacer tantas cosas negativas, y yo puedo soportarlo. Pero cuando alguien se levanta contra mi mujer o contra mi esposa, es totalmente distinto, porque la Biblia nos habla de que a la mujer debemos tratarlo como un vaso frágil. Y entonces las características del Espíritu Santo, hacer la aclaración, no es que sea como una mujer, pero la analogía es que posee esas características más sensibles, las emociones, de tal manera que el apóstol Pablo nos revela y nos dice: no contristen al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo, y otras expresiones u otras frases que de pronto al ser humano como hombre o como varón es un poco más difícil de hacer o de experimentar esas emociones, pero a la mujer es un poco más expresiva en esas emociones, a tal punto que podemos nosotros hacer una analogía o una comparación, que las características que tiene la mujer o que posee la mujer son características que se ven reflejadas en el Espíritu Santo. Y estamos acá y no sé qué más podamos dialogar. Wow. Pero para mí fue una de las cosas que me impactó, ¿no? Decir, cuando me dijiste, mira, Dios no perdona cuando atentas contra el Espíritu Santo, ¿no? En otras palabras, cuida, ¿no? Ten cuidado con el Espíritu Santo, ¿no? En otras palabras, cuida, ¿no? A tu mujer, cuida, valora, ¿no? Protégela, guárdala. Y son palabras que se me han quedado guardadas en mi corazón y que me han servido muchísimo dentro, incluso en mi matrimonio. Pero no solamente eso, porque ahora podemos decir de repente, pero es que eso solamente sería para personas casadas. Pero realmente creo que hay algo más allá que Dios quiere que veamos acerca de las mujeres, porque todo el tiempo, si vemos la historia, incluso bíblicamente hacia atrás, vemos que las mujeres obviamente no eran valoradas, su opinión nunca importaba. Y yo no sé, pero yo al menos creo que la mujer es tan importante y necesaria, ¿no? Dentro, no solamente del matrimonio, sino dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo. Y creo que incluso dentro del matrimonio, para mí la mujer incluso es como la profeta de la casa. Muchas veces, porque a veces solamente vemos al hombre y decimos, wow, mira cómo ha llegado. O en mi caso me pasa a veces que me dicen, wow, Jean-Pierre, ¿qué cosas estás haciendo dentro de la iglesia? Y yo digo, espera. O sea, todas esas cosas ni siquiera se me ocurrieron a mí. Así es. Son conversaciones con mi esposa las que me llevaron a tomar esas decisiones. Correcto. Entonces siento que la mujer tiene un gran peso. La frase que comúnmente se escucha o se dice, que detrás de un gran hombre,
vamos a recapitular. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero creo que la frase correcta es: al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Wow. Es lo que respalda, es lo que la Biblia lo llama que la mujer sabia edifica la casa. Y si bien es cierto, el hombre es la cabeza, pero es la mujer en la cual Dios le ha dado esa responsabilidad de edificar. Wow. Y paralelamente indica que la necia o la mujer necia la derriba o destruye la casa. Wow. Y si vemos al principio de la creación, el poder que Dios depositó en la mujer llevó a que un pequeño detalle se experimente una destrucción de la naturaleza del ser humano. Pero a la misma vez, la mujer, o a través de la mujer, Dios dio la solución al problema de la humanidad. Wow. Entonces, ese proverbio que se cita, él da tan gran valor o tan grande importancia para que la mujer pueda volver a tomar su valor, que puede destruir o que puede edificar su matrimonio, su familia, la sociedad, cualquier relación o cualquier círculo donde se desarrolle o se desempeñe. Bueno, eso me lleva a pensar de que el pecado inicial no nos muestra una debilidad de la mujer, sino el valor de la mujer que llevó a pecar. Hay una leyenda que aún no se puede tener la certeza, pero se dice que cuando Roma ya estaba en su deterioro, el Imperio Romano, fue una mujer que abrió la puerta para que entraran los enemigos de los romanos y se experimentara la caída de ese imperio. Una mujer que abrió una pequeña puerta. Un pequeño detalle puede hacer caer a grandes imperios a través de una mujer. Un pequeño detalle puede levantar grandes imperios a través de una mujer. Wow. Con esto yo siento que no le estamos quitando un gran peso a las mujeres, en el sentido de decir, porque muchas veces se ha creído es culpa de la mujer, el pecado que entra al hombre es culpa de la mujer, no, pero realmente es qué valor tiene la mujer como para llegar justamente a lo que dices, a poder derribar, ¿no?, lo que Dios había preparado. La promesa incluso, Jean-Pierre, es que la mujer iba a pisar la cabeza a la serpiente. No le da ese poder al hombre, sino la promesa es para la mujer. Y es por eso que el conflicto que se vive día tras día... Quiero saltar. El conflicto que se vive día tras día es contra la mujer. Entonces, el papel de la mujer o el rol de la mujer en la sociedad y sobre todo dentro de la iglesia debe de volver a tomarse como las escrituras lo han establecido. Tan importante es el valor o el rol de la mujer que incluso de los 66 libros que registran las escrituras, 2 de ellos al menos llevan el nombre de 2 mujeres que llevan a contar la narrativa de cómo fue su historia o su vida. Y me refiero a Ruth y a Esther. Pero los otros libros no son exentos, porque también toman porciones y se ve el rol protagónico de cada una de las mujeres que trascendieron en la historia. Y el llamado, considero que para estos tiempos, si bien es cierto el canon bíblico ya se cerró, pero Dios está llamando a que la mujer vuelva a tomar el rol que le corresponde, porque Dios le ha dado poder a la mujer. Lo cual siento que la Biblia levanta la voz de la mujer. Correctamente. Valida su opinión, valida sus comentarios, valida su testimonio, cosas que antes no tenían ningún valor. De hecho, en la resurrección de Jesús, Dios toma o escoge a las mujeres. La cultura judía indicaba que el testimonio valedero o legal era de hombres. Y Dios decide, justamente como dice al inicio, reivindicar el testimonio o darle valor justamente a las mujeres. Ellas fueron las que anunciaron el mensaje de que Jesús había resucitado. Wow, qué bueno todo lo que dices. Es muy, muy profundo, muy bueno. Y creo que también nos lleva al otro lado, ¿no? A decir, hombres
estamos a veces minimizando el poder que hay en las mujeres. Y a veces siento que personas de fe estamos viviendo vidas superficiales porque nos hemos enfocado tal vez en versículos y hemos interpretado de manera incorrecta, e incluso la posición del hombre. Cuando le dice al hombre, cuando le dice a la mujer, le dice que se sujete, ¿no? Que se sujete a su marido, ¿verdad? Correcto. Es para poder analizar ese texto, pero para no ahondar y abusar del tiempo, esa palabra tal vez ha causado cierto escozor en las personas. Y no obstante, si podemos dar un significado o una aplicación directamente a la palabra sujeción o sometimiento, realmente no es de estar debajo, no es ser inferior, sino es de tener la protección. Es como cuando uno está en un lugar que está lloviendo y sea cualquier persona pone un paraguas, lo que se brinda es protección, es estar bajo cobertura. Entonces, la sujeción... Siento que es liderazgo. Es liderazgo, y es un liderazgo del hombre, porque justamente Dios lo llamó para que seamos líder. Pero me llama también la atención de que el versículo siempre es a la mujer, sométete a tu marido, pero nunca dice al hombre, trae sumisión a tu mujer. El texto justamente nos lleva a poder recordar que el mandato de sometimiento a la mujer es debido a lo que ocurrió al principio de la creación en la primera pareja. Y es por eso de que Dios le hace recordar para que la mujer no sea engañada nuevamente. Es decir, si es que no nos sometemos especialmente en el matrimonio, y los solteros, en este caso directamente a Cristo, corremos el riesgo de ser engañados. O sea, la protección, el sometimiento a Dios o el sometimiento a nuestra cabeza en una relación matrimonial nos va a brindar protección o cobertura. Y entonces ese es el consejo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, y que sigue siendo vigente ese consejo para que nosotros aprendamos a someternos o someternos incluso los unos a los otros. Claro, los unos a los otros. Y el texto también expresa que debemos de el hombre amar a su mujer y la mujer, en este caso, respetar a su marido. Y tal vez nos estemos centrando un poco en deberes conyugales. Deberes conyugales, sí. ¿No? Pero no es el punto, lo sé. Pero quería recalcar eso porque, como tú decías, a veces hemos visto de cierta manera y hemos tratado a las mujeres de una manera incorrecta, y creo que Dios siempre nos llama a hacer las cosas como Él las quiere que hagamos, y no como la cultura viene haciéndolas, o no como ideas o movimientos llegan, sino que sea su palabra, ¿no? Porque dice que todo pasará, todo cambiará, vendrán cosas nuevas, pero su palabra permanece para siempre, y creo que eso tiene que ser el ancla en nuestras vidas. Correctamente. De hecho, algunas personas tienen una perspectiva que la Biblia muestra un Dios machista, o muestra una cultura machista, pero cuando vemos nosotros realmente con los principios de hermenéutica o de poder analizar correctamente las escrituras, vamos a darnos cuenta que Dios no es Dios machista, ni tampoco es feminista. Dios siempre está buscando reivindicar o proteger o dar dignidad tanto al hombre como a la mujer. Uno de los casos es, por ejemplo, la mujer llamada la samaritana. Dios reivindica su pasado, Dios le da un nuevo futuro. Otra mujer llamada también o denominada la adúltera, no la condena, la restaura. Y muchas otras mujeres que vemos a lo largo de la historia en el ministerio de Jesús. Y es por eso de que las ideologías, como mencionabas o citabas hoy en día, del feminismo, de lo que se ve o lo que se levanta en contra del patriarcado o del machismo, que se le denomina también, realmente
no son ideologías de darle valor o dignidad a la mujer, sino es un falso feminismo, porque se basa en una competencia. Y la idea de Dios no es que el hombre y la mujer compitan, sino que entre ambos se complementen. Ese es el plan de Dios. Y entonces tenemos que aprender a ver a la mujer no como lo ve los ojos de la sociedad o del hombre, sino cómo es el plan o el diseño de Dios, de cómo Dios busca reivindicar o darle valor a la mujer, y la iglesia de Cristo debe de hacer lo mismo. A veces nos encontramos en estos temas o conversaciones a veces un poco controversiales, porque hay textos que se usan para frenar el liderazgo o el valor de una mujer, o de que pueda ejercer algún rol protagónico. Pero podemos ver a lo largo de todas las escrituras Dios escogiendo a mujeres. Dios llama a hombres, escoge a hombres, pero también Dios decidió escoger a mujeres. Hace un instante hablábamos de que las mujeres fueron las escogidas para convertirse en las testigos del gran anuncio que marcó la historia, la resurrección de Jesús. Entonces Dios puede llamar en esos tiempos, como lo hizo tiempo atrás, a las mujeres para desarrollar cualquier rol dentro de la iglesia o en cualquier área de la sociedad. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos al inicio, Dios depositó un poder en la mujer. Wow. Y solo la mujer puede desarrollarlo. Entonces, eso no significa que los hombres nos quedemos atrás o de manos cruzadas, pero todo lo que hacemos o todo lo que podemos nosotros llegar a hacer, como lo decías hace un instante, es gracias a que tenemos a alguien al lado. De la misma manera en que mencionaste de que haces cosas trascendentales, que son ideas tal vez que nació en una conversación íntima con tu esposa, son también cosas que yo he ido aprendiendo, consejos, correcciones. ¿Por qué? Porque las escrituras nunca se equivocan. Dios ha depositado sabiduría en la mujer para que pueda ser o parecerse a la voz del Espíritu Santo. En otras palabras, la voz de tu esposa o la voz de la mujer se parece mucho a la voz del Espíritu Santo. Wow. ¿Y qué importancia tiene la mujer de tu vida, en tu vida? Hace un tiempo atrás, llevo ya 4 años de casados. Este año, septiembre, cumplo 5. Mucho tiempo atrás, cuando éramos novios, estaba yo tratando de preparar ya mis votos que iba a decir, y una de las expresiones fueron las siguientes: una mujer me dio la vida, paréntesis, mi madre, y otra mujer le dio sentido a mi vida, wow, paréntesis, mi esposa. Entonces, agradezco a Dios todo lo que ha hecho a través de mi madre, pero también estoy muy agradecido por todo lo que Dios ha hecho o ha continuado haciendo a través de la vida de mi esposa. Mi vida sin ella no tendría la fortaleza, sus oraciones, sus consejos, sus correcciones. He aprendido mucho en esta etapa de matrimonio a través de ella, y no solo en lo ministerial o en lo familiar, sino hasta incluso en asuntos profesionales, que tal vez ella no tenga la misma profesión que yo o ejerza la misma actividad, pero la sabiduría que Dios ha puesto en ella ha ayudado enormemente en mi vida. Y a veces las personas me miran a mí como el pastor o como el líder, pero no saben que detrás o de ese escenario, de ese púlpito o de esa enseñanza o predicación que se dio, hubo alguien que estuvo aconsejándome, que estuvo siendo parte de la inspiración de ello, a tal punto que en algún momento con la iglesia o dentro de la iglesia en la cual lideramos o pastoreamos, una de mis recomendaciones siempre ha sido, si realmente desean entre comillas honrar o reconocer a su pastor, lo aman o lo valoran, la mejor manera de hacerlo no es directamente conmigo, no es con palabras directamente o con tratos o con muestras de afecto, sino es directamente con ella, porque como lo traten a ella, me están tratando a mí.
Y es por eso que Jesús justamente compara a su iglesia como su novia o su cuerpo. Y una vez más ahí el ejemplo del Espíritu Santo, como tratamos a lo más sensible, a lo más sublime, que es el Espíritu Santo, la esencia de Dios, entonces nosotros podemos aprender a tratar o a desarrollar una relación como la Biblia nos demanda, de considerar a la mujer como vaso más frágil. Es fuerte, pero es frágil. Y es la esencia de cómo Dios creó a la mujer, con todo el potencial, pero a la misma vez con tanta sensibilidad que solo lo posee o solo lo tiene la mujer. A veces los hombres nosotros somos un poco rudos y se necesita de pronto de esa rudeza, de esa firmeza, pero también se necesita de esa porción de sensibilidad, de esa porción de las emociones que estén a flor de piel, como lo tienen en este caso las mujeres, y que traen tanta belleza a nuestras vidas. ¿Cuán importantes son las mujeres? Definitivamente. Gracias. Tan esencial que nos pueden llevar a lo más alto o como nos pueden derribar. Y gracias a Dios que la mujer que tengo, y creo que la mujer que tú también tienes, estoy convencido de ello, son dos mujeres y muchas otras mujeres que puedan estar viéndonos. Sí. Tu mamá, mi mamá, para no decir la mía, y muchas otras mujeres en la iglesia, creo, en la iglesia de Cristo, hablando universalmente, mujeres donde Dios ha depositado la sabiduría, por decirlo de esa manera, porque creo que todas tienen la sabiduría, o todas Dios le ha dotado de esa habilidad. El asunto está en que lo puedan emplear o usar, o asumir el rol que les corresponde. La historia está llena de grandes mujeres que marcaron justamente o levantaron a hombres que eran niños obviamente en su crianza, pero que se convirtieron gracias al liderazgo o a la crianza de una mujer. Así que le debemos mucho a la mujer, y es por eso que Jesús depositó o vio y una vez más dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya, y tú le irás en el calcañar, pero ella te va a herir en la cabeza. Así que hay un poder enorme en la mujer, y creo que Dios está llamando a que se restaure ese rol dentro de la iglesia, y nosotros como pastores, como líderes, somos llamados a darle la oportunidad, porque la iglesia no se puede desarrollar solo a través de hombres. Es más, creo que las ideas más creativas o más grandes vienen a través de una mujer. En mi contexto sucede ello. ¿Quieres ver cómo se decora un lugar o un escenario? Los hombres no somos tan creativos en esos detalles. Y de pronto ahí puedes ver cómo la mujer puede hacer, puede dar vida, puede cambiar una escenografía, porque Dios le ha dado esa habilidad, esa destreza. Pero no solo en esas áreas, sino en cualquier área Dios puede usar a las mujeres.